Entro directo en el tema en vista de la hora. Rawls desea formular, como se ha dicho reiteradamente desde el día de ayer, una concepción razonable de la justicia. Para él, los principios de la justicia son una parte importante del ideal social, el cual a su vez se conecta con una concepción de la sociedad, una visión del modo según el cual ha de entenderse los fines y propósitos de la cooperación social. La visión de la justicia, según la ética clásica, no es la misma de Rawls. Desde su perspectiva no es la virtud la que lleva a dar a cada quien lo suyo, sino una imparcialidad que encuentra su fundamento en una concepción contractualista de la sociedad. El bien para él carece, por lo tanto, de una connotación ontológica. Su pretensión ética es básicamente procedimental, no metafísica. Así critica aquellas que califica de teorías teleológicas, en las cuales el bien es definido independientemente de lo correcto. Con la fuente de las cuales parte Rawls, no es extraño que afirme la contingencia de los principios morales, porque si se descarta el fin, el telos, y se sustituye la bondad o maldad, la referencia ontológica al bien de las acciones humanas, por la consideración relativa de lo correcto o lo incorrecto, el relativismo ético de Rawls, más que un relativismo sobre valores o principios, es un relativismo sobre procedimientos. Su teoría de la justicia, en tal sentido, no es sustantiva, es adjetiva. Y es, como decía, procedimentalista. No se alcanza con la búsqueda de lo justo, el dikaion clásico, dikaion de los griegos, lo que corresponde a cada quien en base al justo título, sino con el cumplimiento de procedimientos en base a los consensos, en el marco de la vida social. En Rawls ciertamente puede verse una actitud antimetafísica común a aquellos autores que no buscan una justificación filosófica de las posturas teóricas. Quizá por ello Rawls no presenta ni desarrolla propiamente una teoría de la moral para otorgar bases más sólidas a las obligaciones de justicia. El normativismo político de Rawls arropa un apoliticismo de tipo liberal. Me parece que ha sido justamente el profesor Rodríguez Cepeda el que ha hablado de un déficit de política en la concepción rawlsiana. Lo difícil para entender a Rawls, alguien mencionaba, me parece que era alguno de los profesores que me precedió, a Alistair MacIntyre, lo difícil para entenderlo es una afirmación de MacIntyre justamente para intentar colocarlo en posiciones que sí afirman o niegan una teoría moral. MacIntyre justamente decía que entre Nietzsche y Aristóteles no hay prácticamente una alternativa media. MacIntyre es sin duda uno de los referentes en ese buscar la atención por la ética de la importancia de esta para lograr una vida buena. Se ocupa de la finalidad como práctica social de la vida humana y ello permite con coherencia una consideración axiológica de la praxis. En este sentido podría verse a MacIntyre, ya que fue mencionado anteriormente, como una especie de antítesis teórica de la concepción de Rawls en cuanto a la justicia. Mi campo es mucho más el de la filosofía del derecho, por eso aquí tenía una referencia de Agostino. Voy a entrar ahora en una consideración sobre los que consideran a Rawls como antítesis del utilitarismo y otros, concretamente Paul Ricoeur, que considera que por el contrario puede haber una, diríamos, dimensión utilitarista en la propia concepción rawlsiana. Francesco d'Agostino considera que Rawls es un adversario explícito del utilitarismo, porque su visión de la justicia no surge de un equilibrio de intereses, sino de una opción a priori, como la subida detrás del velo de la ignorancia, que puede incluso tener una vaga apariencia totalitaria. Sobre esa apariencia totalitaria o posibilidad de neoautoritarismo hablaré posteriormente. Para D'Agostino, el utilitarismo visto radicalmente supone el sacrificio de la libertad y de la vida singular al bienestar del mayor número, lo cual no parece compatible con el enfoque de Rawls, por supuesto. Lo fundamental para Rawls, y eso no es utilitarismo, es que la persona humana tiene dignidad y no precio. Rawls en verdad no usa el término persona. Me parece que fue ayer alguien quien desarrolló ampliamente este tema. Sin embargo,
que no recurra al término persona para explicar y fundamentar esa dignidad se explica en que no busca ninguna base propiamente metafísica. Resulta más fácil para él la defensa de la dignidad de la persona, diríamos, acudiendo justamente a los términos, las variedades de consenso de los cuales he hablado en estos 2 días, y en la búsqueda de criterios básicamente compartidos en el marco de la convivencia social. Para quienes no tenemos ese enfoque ni de la justicia ni de la visión de la comunidad humana, quizás sería más fácil la defensa de la dignidad de la persona, con referencia a Aristóteles o a Tomás de Aquino, que con referencia a cualquiera de los autores en los cuales Rawls básicamente busca fundamentar su teoría neocontractualista, Locke, Rousseau, Kant. A diferencia de la mayoría de los críticos, entre ellos el mencionado Francesco d'Agostino, por otra parte un brillante filósofo del derecho, Paul Ricoeur insiste en el posible utilitarismo de la perspectiva de Rawls. Ricoeur contrapone la visión de la ética del bien a la ética procedimental kantiana, que parece inspirar a Rawls según Ricoeur. El neocontractualismo de Rawls intenta dar vida a un contrato hipotético, pero de facto lo que resulta patente en sus escritos es un contrato ideológico, dice Ricoeur. Dejando aparte teleologías, razones de finalidad, intenta la valoración social de la conducta dando rango de principio fundamental al igualitarismo. Intenta pues presentar un contrato ideológico liberal sin caer en el individualismo. La sustitución del contrato hipotético por el contrato ideológico se debe en buena parte a ese déficit del esfuerzo filosófico-político que Alfredo Cruz Prados señalaba en la obra de Rawls. Aunque Rawls no pretenda dar una dimensión ética radical a su justicia, entendiendo ética en su sentido clásico, la división entre naturaleza y moralidad y el intento de delimitar en lo político y lo no político refleja en Rawls, como ha señalado Ricoeur, un conflicto interior de tipo moral. Aquí hablaba, me parece que fue justamente Iván Garzón, de esta dualidad de Rawls que queda prácticamente sin una definición clara en la visión de conjunto de su obra. Es imposible, en efecto, prescindir, por ejemplo, de la Golden Rule, de la regla de oro que manda a no hacer a los demás lo que no querríamos que se hiciese a nosotros. Así, la alteridad resulta inseparablemente unida a la consideración moral de la conducta. La razón práctica no se agota, por tanto, solo en procedimientos. Ella exige la valoración ética de la praxis para el respeto mismo de la humana condición. Ricoeur pone de relieve la insuficiencia de la concepción procedimentalista de la justicia patente en Rawls, que lleva a una deformación teórica, cuando no a una ignorancia práctica de los derechos fundamentales. Y esto va a tener consecuencia no solo en la teoría, sino sobre todo en la praxis jurídico-política, porque cuando tal insuficiencia encuentra acogida en las decisiones judiciales de más alto nivel, Cortes Constitucionales, Cortes Supremas de Justicia o como se llamen, Tribunales Supremos in genere, se podría incurrir, y de hecho se incurre, en aberraciones jurídicas y políticas con la no oculta intencionalidad de mancillar la recta ratio moral y política, afectando de manera no leve a veces la ciudadanía, la pluralidad democrática y con ello la convivencia social armónica cimentada en la auténtica justicia. Es verdad que muchas veces las decisiones de los altos tribunales, tanto en América Latina como en Europa, en la Europa Latina sobre todo, apoyada en los teóricos del neoconstitucionalismo, buscan fundamentalmente otro tipo de apoyo, ¿no? Casi ninguno cita Rawls. Aparecerá Peter Heberle, aparecerá Alexi, aparecerá Ferrajoli, aparecerá Zagrebelsky, pero sin lugar a dudas esta concepción de la justicia permitiría, según esta perspectiva de Ricoeur, tener también esta dimensión ya práctica en la aplicación de sentencias de esta índole por parte de los altos tribunales. La noción rawlsiana de bienes sociales primarios no resulta una defensa segura contra tales prejuicios que llevan a la ideologización del derecho a través de una manipulación militante de órganos jurisdiccionales. Los bienes sociales primarios no pueden depender del menú de los gustos ideológicos, que muchas veces son prejuicios o fanatismos políticos,
de determinados magistrados que se consideran, visión de Zagrebelsky sobre todo, por encima de cualquier revisión de sus criterios, y prácticamente son ellos los constructores de la sociedad del futuro. El criterio de interpretación es la sociedad que se quiere, no el texto constitucional que teóricamente deberían estar aplicando. Los bienes sociales primarios no son creación judicial. Eso también, por supuesto, lo plantea Rawls con toda claridad. Ellos, por exigencia del pluralismo democrático y de la tolerancia, enseguida voy a hacer referencia a la tolerancia, que exige el respeto de la dignidad de cada ciudadano, deben tener, por el contrario, adecuado reconocimiento y proyección social en las decisiones judiciales. En Rawls no se presenta, como en algunos de los exponentes más radicales del utilitarismo americano, que provocan auténtica indignación llevado a sus extremos, como es el caso de Richard Rorty, una alergia a los valores éticos. La visión del pluralismo y de la inclusión rortiana es prácticamente la exclusión de aquellos que no comparten su punto de vista. Por el contrario, su bondad como racionalidad, en el caso de Rawls, supone la necesidad de valores básicos para la auténtica satisfacción de necesidades de la vida social. Los bienes sociales primarios, como necesarios para alcanzar la felicidad deseada, exigen una visión no solo materialista, sino también cultural y espiritual de la persona. Entre ellos se consideran y se encuentran los criterios de justicia, y para Rawls, y ello resulta, en mi opinión, un elemento positivo de su enfoque teórico, las concepciones de lo bueno y de lo justo. Como recuerda Paul Ricoeur, las concepciones de lo bueno y lo justo son inseparables de la comunidad política bien ordenada a la cual aspira Rawls. Quizá como reflejo de un culturalismo utilitarista que desea criticar, pero del cual, según Ricoeur, no logra distanciarse plenamente, su fuerte noción de racionalidad está tan impregnada de procedimentalismo que resulta vista con ojos rawlsianos, nada menos que la fuente del contrato que coloca en la misma base de la construcción teórica. Se ha destacado que las tres tradiciones de mayor impacto en Ricoeur son la fenomenología, la existencialista personalista y la hermenéutica estructuralista. Y esas tres tendencias no son, sin duda, las tradiciones filosóficas que parecen encontrarse en Rawls. Se ha destacado también, por otra parte, que Rawls elabora una teoría comparativamente económica, rica en implicaciones y aplicaciones. Y al igual que muchos teóricos, inspirados en una filosofía moral, Rawls pareciera orientado a la búsqueda de consensos procedimentales, con un prius, sin embargo, más en lo adjetivo que en lo sustantivo. Así, al hablar de las dificultades del consenso sobre las condiciones razonables, señala como uno de los propósitos de la filosofía moral la búsqueda de posibles bases de acuerdo donde no parece existir ninguna, y agrega que debe intentar extender la gama de algunos consensos existentes y construir concepciones más discriminatorias. Es sumamente atractiva, sobre todo para el marco político práctico, esa búsqueda necesaria del consenso, porque en buena parte la política no es solo el arte de lo posible, sino discusión sobre el futuro, y en la discusión dialogada sobre el futuro, discusión además de debate plural en una sociedad democrática, necesariamente, aunque no se consiga, tiene que intentarse el consenso mayoritario. Rawls publica, después de la teoría de la justicia, el liberalismo político, el 93, y el Lost Peoples, el año 99. Todos estos dos grandes textos son después de la caída del muro de Berlín. Aquí se ha procurado en la mañana de hoy dar un marco mucho más de contextualización histórica de la obra de Rawls. El hecho de que haya sido publicados después de la caída del muro, incluso en Lost Peoples, hace referencia a toda esa crisis de fe y a su crítica a Truman por la utilización de la bomba atómica en el marco del final de la Segunda Guerra Mundial. Son eventos que se enmarcan en la conclusión oficial de la Guerra Fría, la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea de París del año 91 y la Cumbre de Helsinki en el año también 91, en las vísperas de la Primera Guerra del Golfo. Él intenta, en liberalismo político, como también se ha dicho acá en estos 2 días, exponer cabalmente algo que a su entender, diríamos, o no quedaba claro, o él pretende hacer rectificaciones respecto a la teoría de la justicia. Quizás si en la primera ligaba exageradamente al liberalismo filosófico, en el liberalismo político intenta dar la otra dimensión de su visión liberal de la vida.
El liberalismo puede concebirse como Weltanschauung, como concepción del mundo y de la vida, o como pensamiento político. Cuando uno lee esos enfoques, piensa automáticamente en Carl Friedrich, que hablaba de la democracia como forma política y como forma de vida. En el caso de Friedrich, la buena democracia resultaba la antítesis de la supuesta democracia de base, con implícita o explícita sustentación en aquella voluntad general rusoniana, que prácticamente está considerada la cuna de los totalitarismos contemporáneos, al ser, bueno, inalienable, indivisible y prácticamente dotada de todas las condiciones a priorísticamente de la incapacidad de errar. Esa visión de la voluntad general rusoniana, bueno, puede encontrarse hasta en la visión tanto del bolchevismo como del nacionalsocialismo, en el nacimiento de los propios totalitarismos contemporáneos. Si los enemigos del pueblo, los que se oponen a la concepción ya ni siquiera leninista, estalinista de la concepción del mundo y de la vida, o los traidores a la patria, los negadores del sentido de la humanidad en función de la raza aria del nazismo hitleriano. Fue, sin embargo, empeño de Friedrich dar un fundamento sólido a las instituciones, igual que lo pretende Rawls. La justicia y la libertad como objetivos solo podrían plasmarse sociopolíticamente en un marco de institucionalidad democrática, en el cual lograra realidad histórica el pluralismo, condición sine qua non de la democracia como forma de vida. Solo así podrían impedirse que en base a un supuesto Estado constitucional, esto es de las cosas que más llama la atención en gente tan inteligente como Carl Schmitt, cómo pudo justificar aberraciones teóricas, como el caso del nacionalsocialismo alemán, en nombre de una supuesta teoría constitucional, de Estado constitucional, se cometieron las mayores aberraciones antihumanas. Ya se ha hablado aquí de las causas que motivan, tristemente, la crisis de fe y de conciencia del propio Rawls. El Holocausto, las bestialidades de existencia, o el Gulag, en el caso de Stalin. Podríamos seguir mencionando a lo largo de la historia del siglo XX, que es una especie de gran cadena de genocidios y de negación de la humana dignidad, buenos ejemplos de atentados del hombre contra el hombre. Rawls no vincula a la manera de Friedrich la justicia con la democracia. Busca otros senderos en los cuales es discutible que logre desprenderse de aquellos supuestos filosóficos políticos que al parecer desea criticar, precisamente lo del utilitarismo. Así puede lucir un crítico del utilitarismo y paralelamente ser señalado como un vinculado a tal postura. Por eso puede tener razón Francesco D'Agostino y puede tener razón Paul Ricoeur. Uno dice crítico del utilitarismo y el otro lo vincula totalmente al utilitarismo. Bueno, lo vincula bastante. Se ha hablado recién de Nozick, justamente. Bueno, las críticas libertarias de Nozick, el comunitarismo de Michael Balzer y de Michael Sandel, el semianarquismo de Nozick, yo prefiero hablar del semianarquismo de Nozick más de que de libertarismo. Nozick viene de la izquierda americana y termina, bueno, en tal crítica al Estado, bueno, era de los nuncios que cantaban la desaparición del Estado-Nación. Bueno, en la década del 90 eso fue casi un leitmotiv bastante abundante en la teoría política americana. Eso no se ha dado. Pero lo desesperante de Nozick, sobre todo en Meditaciones sobre la vida, es que Nozick, diríamos, no aspira, sino que además no desea encontrar la verdad. Si en Rawls uno encuentra un afán de justicia, este hombre se detiene siempre que parece que va a llegar a conclusiones. Con lo cual, es realmente desesperante estudiar el pensamiento neoanarquista de Nozick. Bueno, siempre los anarquistas son desconcertantes. Es decir, desde Proudhon o el mismo Bakunin hasta este caballero, ¿no? Es verdad que este no llegará al extremo de Bakunin, de estar interpretando el Génesis y la exaltación de Satanás como primer revolucionario de la historia, pero de todas maneras, Nozick es que se mueve en un plano más decente, diríamos, sucesor del propio Rawls en la Facultad de Derecho de Harvard, pero igualmente desconcertante, por decirlo menos. Rawls desarrolla una reflexión plasmada en los ensayos recogidos en el liberalismo político, distinguiendo entre ese liberalismo como Weltanschauung y como pensamiento político propiamente dicho. Como concepción del mundo y de la vida, el liberalismo, según Rawls, pone énfasis en lo moral. Por eso la temática moral que colocaba como título de mi ponencia.
por la vía de la opción personal autónoma en cuanto a guía de conducta. Rawls se proclama seguidor, aquí se ha dicho ya también hasta la saciedad, de Kant, de Stuart Mill, prácticamente de una tradición básicamente formalista en el pensamiento europeo. Pero pienso que, aunque la influencia de Kant es muy clara, lo que realmente lo marca es la tradición sobre todo del pensamiento contractualista inglés del 17. Es decir, y dentro de ellos, mucho más que esa tradición republicana de la cual se ha hablado, diríamos, él no va a Hobbes, que sin embargo sí buscan Pocock y sí buscan algunos de estos que intentan encontrar en un personaje tan absolutista como Hobbes una de las fuentes del republicanismo americano, contradicio in terminis en mi opinión personal. Bueno, Stuart Mill, Kant, etc. La vida debe vivirse desde esa óptica de manera racional con opciones morales, o sea que no es que sean inmorales. Sostiene que para vivir son necesarias opciones morales como opciones de vida. Y en las opciones de vida, Rawls disminuye, sin embargo, la importancia de la religión, la autoridad y la tradición. Me parece que fue en la ponencia de Iván Garzón, donde se hacía referencia textual a la parte donde disminuye justamente el peso tanto de la religión como de la tradición. Como perspectiva política, el liberalismo no centra su atención en las decisiones personales. Según Rawls, es básicamente un compromiso con las libertades individuales y en la vida en sociedad, en la polis, en la comunidad. Para él, el liberalismo político supone una actitud básicamente tolerante, y aquí viene la reflexión a la tolerancia, porque efectivamente es de los puntos donde uno puede encontrar no solo limitaciones, sino casi contradiction in terminis en algunos de los planteamientos de Rawls, más allá de su buena intención. Si yo pienso que Rawls realmente querría un marco de tolerancia, incluso superando las limitaciones de la Carta sobre la Tolerancia del señor Locke. Ustedes recordarán, la tolerancia de Locke era muy singular. Es decir, una carta sobre la tolerancia que excluía a católicos y a ateos, con lo cual era la tolerancia interreligiones, diríamos, posteriores a Enrique VIII, en última instancia para no tocar también la base económica de la nueva nobleza, de alguna forma. No solo era impedir el regreso, diríamos, a una monarquía que se proclamara católica con los hijos de Carlos II, sino concretamente también el no toquemos lo que ya está en marcha en este país. Entonces era, después del drama antiparlamentario y por supuesto nada democrático del señor Cromwell, aquella visión de decir, bueno, no peleemos más entre anglicanos, el hecho de que fuera episcopaliano Rawls, los episcopalianos son los anglicanos en Norteamérica, la Church of England, que no se va a llamar England en los Estados Unidos, pero conservan la estructura jerárquica de la Iglesia, que son los episcopalianos. De ahí, de esa cuna, venía John Rawls, ¿no? Junto con, o frente a los puritanos, etcétera, etcétera, con los cuales habían tenido, bueno, luchas existenciales en la larga dictadura de Cromwell. En ese empeño, diríamos, la necesidad del pluralismo y la búsqueda de consensos, y teniendo, sobre todo, diríamos, este telón de fondo de comprensión de a qué está haciendo referencia, diríamos, tiene una valoración positiva. Es decir, no quiere que nadie sea excluido ni por su convicción religiosa ni por sus posiciones políticas. Pero el empeño del liberalismo de Rawls radica en mostrar que el liberalismo como opción temporal en el campo de lo público viene a ser la postura de mayor tolerancia. Según él, desde la hipótesis de tolerancia del liberalismo político, podría lograrse que, algo que expuso brillantemente la profesora Zambrano en la mañana de ayer, la razón pública común de una democracia pluralista, en cuyo seno pueden y deben armónicamente convivir personas con credos religiosos, convicciones morales diferentes, con pleno respeto a la libertad individual y con logros patentes en la búsqueda de la justicia por la igualdad. Podrían así, según Rawls, convivir armónicamente apoyados en el respeto mutuo quienes tuvieran diversas creencias religiosas, etcétera, etcétera. Ese pluralismo razonable reclama ¿qué? La razón pública, que tendría junto a su núcleo duro un núcleo dúctil. ¿Dónde está el problema? Porque hasta ahora podríamos decir, bueno, ya solo hemos oído, la exposición de la doctora Zambrana fue una maravilla. Merci. Intento rápidamente resumir, sobre todo porque yo también tengo hambre. O sea que, ¿a dónde voy a esto? Una cita que tengo aquí de una profesora uruguaya, que además, de su vertiente, diríamos, teórica,
no es insospechable. La profesora Fernanda Diab de la UDELAR, de la Universidad de la República de Montevideo, que hablando del presidente Rolls dice lo siguiente, hablando de la neutralidad. El valor liberal de la neutralidad aparece claramente en el ideal de razón pública de Rawls, porque allí se trata de evitar que en el ámbito público se discutan cuestiones relacionadas con conceptos del bien que tienen los individuos. Pero agrega, señalando, uno de los puntos débiles de la perspectiva rawlsiana, que queda a menudo sin respuesta, y esto me parece una observación lúcida, es que todos los límites de la tolerancia suelen responder, para quienes los proclaman, a un compromiso con un determinado sistema de valores. Lo que parece incompatible con la neutralidad. O sea que la neutralidad pura y dura no existe. Es lo que viene diciendo esta profesora uruguaya. Es decir, los límites de la neutralidad obedecen ¿a qué? A un determinado marco de valores. Esos son los que establecen el límite de la neutralidad. Por esto, sigo con la cita de esta profesora, los liberales justifican la intolerancia frente a los intolerantes, solo que es algo retórico, porque dicha intolerancia se define en virtud de su propio sistema normativo. ¿No? La visión rawlsiana de la democracia pluralista termina así por ser, en algunos aspectos, también una visión reductiva. Reductiva por toda la discusión o variedad de interpretaciones que puedan darse en torno al tema de la razón pública, que yo pienso que es clave en cuanto a la comprensión de la dimensión práctica de la visión de Rawls. Bueno, voy a terminar rápidamente en vista de este papelito que me colocan aquí. Aquí tenía muchas más citas. Veré cuando pula esto antes de enero para entregárselo a Iván Garzón para su debida publicación. Es Bruce Ackerman, que comentando Rawls, Bruce Ackerman es un liberal también. Dice que la tarea es centrar la cultura política, no racionalizarla. Mejorarla y luchar contra la regresión autoritaria. Entonces, diríamos que para mí, y este era el punto final de la reflexión sobre Rawls que quería traer, en la aplicación práctica, sobre todo en el marco de los altos tribunales, cuando intentan aplicar, diríamos, normas de tipo constitucional sobre todo, puede haber, mucho más allá de los intentos de Rawls, pero en base a esa razón pública, etcétera, etcétera, una aparición de regresión neoautoritaria, que era justamente lo que Ackerman, comentando al señor Rawls, decía que había que tener mucho cuidado frente a ello. ¿Por qué? Porque hay un fanatismo a veces de iluminados que en función de altos magistrados atentan a principios constitucionales de los cuales deberían ser garantes, como los derechos fundamentales de los ciudadanos, comenzando por el debido respeto a las conciencias. Si no hay respeto a las conciencias de los ciudadanos, no hay respeto a nada, ¿no? Y a la pluralidad de las conciencias, ¿no? Y a las creencias individuales de quienes son mayorías ciudadanas reales, ¿no? Y esto en el campo de América Latina y de Europa, bueno, lo estamos viendo con pan nuestro de cada día, hasta leer el periódico, algunas de las decisiones de las altas cortes. Es lamentable el resultado de la politización del derecho. Siquiera al menos los integrantes del Instituto Gramsci, los que hacen el congreso acerca del uso alternativo del derecho en Catania en la mitad de los 70, siquiera lo dicen abiertamente, y Pietro Barcellona es de los genios para mí posteriores a Gramsci en el marco de la teoría italiana, y de ahí a ese congreso existió Fragioli, no ciertamente Zagrebelsky, pero ni siquiera lo plantean clara y abiertamente. Es decir, ¿vamos a qué? A este asunto, el uso alternativo del derecho. Ah, muy bien. Pero es que, diríamos, en otros casos, ni siquiera hay fundamento. Se suponen, se dan por supuestas las teorizaciones y se cae entonces en una especie de intento de imposición de minorías iluminadas, intentando plasmar un orden social nuevo en base a los pseudodogmas de determinadas minorías judiciales encumbradas en los altos cargos. El activismo judicial, en unos casos, y el llamado uso alternativo del derecho en otro, en el caso, yo lamento que no esté aquí Gabriel Mora, que conoce bastante bien el Critical Legal Studies en los Estados Unidos, es un típico enfoque de politización ideológica del derecho y de alimentar el activismo judicial, es la negación de todo auténtico liberalismo político mediante una soberbia de jueces que en última instancia, con un cierto sentido de violencia, plasman en injustas decisiones criterios atentatorios a la armónica y pacífica convivencia social cimentada en la justicia. El activismo judicial es hoy por hoy
la máxima expresión de esa regresión autoritaria a la cual aludía Ackerman comentando a Rawls. Esto lógicamente no estaría nunca en la ilusión de Rawls ni en la teoría de Rawls, sino que gente que en base a, diríamos, pretende moldear lo que ellos consideran que es la sociedad de vida del futuro, pero ellos están jugando a Dios en última instancia, cosa a la cual nunca aspiró ni al Rawls creyente ni al Rawls agnóstico, para usar la dicotomía planteada al lejano comienzo de la mañana de hoy por Iván Garzón, antes de que nos vayamos todos a almorzar. Bueno, esa concepción ideal de ciudadanía, aquí me interesaría, concluyo, para no caer en las iras de ustedes y también de esta niña que además es alumna mía. Pero vamos a ver. La obra de Rawls se orienta más hacia el campo de la filosofía moral y política que a la estricta consideración de la normatividad jurídica. La dificultad de ese liberalismo como concepción del mundo y de la vida y del liberalismo como concepción política, diríamos, parece encontrar la búsqueda de una racionalidad que dé armonía a esos criterios, es complicada. Aquí se ha dicho justamente de que no hay, diríamos, interpretaciones definitivas sobre la obra de Rawls, que hay distintos enfoques. La paradoja de Rawls pareciera mostrarse en el hecho de hacer énfasis en la justicia, que es virtud moral, en su dimensión social, jurídico-política, pretendiendo a la vez evadir la construcción de o la opción por una concepción de la moral. Es allí donde el liberalismo práctico termina identificado con un relativismo ético, que le obliga a buscar el posible equilibrio y la deseable armonía en una especie de coraza procedimental. Esa resulta insuficiente, moral, política y jurídicamente, para garantizar la igualdad y la libertad, que son el telos, la finalidad de su planteamiento y el soporte teórico de la racionalidad rawlsiana. Llamar liberalismo a ropajes neoautoritarios que pueden incluso alentar ese decisionismo del activismo judicial, muy posiblemente hubiera sido rechazado por la buena intención de Rawls. Pero llegados a este punto nos movemos ya en el marco de las conjeturas. La inclusión de los relativistas, cuando se proyecta la teoría en la praxis, suele resultar la exclusión de las mayorías y la aparición de un fanatismo autoritario de nuevo cuño, no solo difícil de conciliar con la democracia, como forma política, como forma de vida, como decía Friedrich, sino abierta y violentamente contraria a ella. Como ha señalado Iván Garzón, para citar aquí a mi jefe, en el campo de estudios políticos, para terminar, el liberalismo político deviene en una cosmovisión de lo político que se extiende hasta lo civil. Y por eso, agrega Iván Garzón, la razón pública solo puede ser concebida como una concepción más en el debate democrático, desvirtuándose con ello su pretensión de situarse como un dominio que permite englobar las diferentes concepciones o como un módulo susceptible de ser superpuesto sobre todas las doctrinas comprensivas, promoviendo un consenso político fundamental. Y ahora sí termino. La búsqueda de una moralidad y una racionalidad política que sirvieran de base a un liberalismo realmente tolerante, que permitiera dar razón de la pluralidad democrática sin desviaciones autoritarias, era en la obra de Rawls una meta loable, perfectamente plausible, quizás inalcanzada, justamente por el déficit señalado, de filosofía y de política, que hace de su razón pública un dogmatismo formal a veces, que en la práctica alienta las manifestaciones de esa manipulación ideológica del derecho, típicas del neoautoritarismo, nada democrático, del llamado activismo judicial. Muchas gracias.